se mueve como un péndulo. Y la medida de su movimiento hacia un extremo es similar hacia el otro. Dentro de la respiración encontramos 4 aspectos fundamentales, pero en este primer nivel hablaremos de 3. Inhalación, pausa y exhalación. Claro, muchos dirán, bueno, ¿y cuál es el otro? Pausa inspiratoria y pausa expiratoria. Esto constituye una respiración completa. Cuando entremos en el segundo nivel, consideraremos los 4 pasos. Pero digamos que en este nivel lo que importa es el proceso de inhalación, la pausa inspiratoria y la exhalación. Esta pausa inspiratoria se puede hacer entre 1 y 3 segundos, inhalando por las fosas nasales, reteniendo el aliento y exhalando. Pero debemos focalizar, debe haber un foco en el proceso de respiración, y ese foco se llama el Chidakach, el punto entre las cejas. En el momento de la inhalación deberíamos pensar positivo, ideas de grandeza, de respeto, de veneración, pensar en algo hermoso, en algo bonito, en un paisaje, en alguno de los seres de la naturaleza, en los reinos mineral, vegetal, animal o el reino elemental, para aquellos que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con estos seres maravillosos del reino elemental. También se podría visualizar al maestro, al gurú, a nuestro Dios, o a quien consideremos la deidad, y sentir que al inhalar va ingresando en nosotros el aspecto positivo de Dios, de la energía, la luz eternal. En la pausa se produce un intercambio bioquímico en el plexo solar, y al exhalar liberamos todas las toxinas físicas, mentales, emocionales y ancestrales. Lo ideal es que nuestra respiración sea una respiración profunda, completa, continua, silenciosa, y con la mayor pureza del pensamiento. Muchas de las llamadas enfermedades se originan por una deficiente respiración. Algunas personas respiran en periodos demasiado cortos, y al ingresar el prana vital, el oxígeno y sus componentes adicionales no alcanzan a llegar a todos los órganos. Por lo tanto, hay una deficiencia en ese proceso respiratorio, y esto causa la disfunción en nuestras células, átomos y electrones, que van a provocar molestias, dolores,
inmovilidad, o incluso, por ejemplo, a veces no llega suficiente cantidad de oxígeno enviado por la sangre a ciertas células y se va produciendo un estancamiento en la movilidad, en el funcionamiento de un determinado órgano. Por eso la respiración es fundamental para el proceso de sanación. Respiración profunda, completa, continua, silenciosa y con la mayor pureza del pensamiento. La podemos realizar acostados, sentados o de pie. Primer ejercicio de sanación. Llevar la atención al punto entre las cejas, visualizar algo hermoso, el objeto de nuestra concentración. Podría ser un símbolo masónico o un símbolo iniciático, un triángulo, un cuadrado, un círculo, un pentagrama o estrella de 5 puntas, el hexagrama o la estrella de los Reyes Magos o estrella de David. Ya una vez que tenemos localizado el punto entre las cejas y el objeto de concentración, al inhalar sentimos el aspecto positivo de Dios ingresar. Luego en el plexo solar, en la pausa, entre 1 y 3 segundos, se liberan las toxinas, el cansancio, las tristezas, las desilusiones, los miedos, el pasado, todo aquello que está muerto. Lo liberamos, lo sacamos y continuamos recibiendo el prana vital, la energía divina del cosmos, llenando nuestras células, cargándolas con esa luz, con esa energía. Y luego desechamos aquellas impurezas de la sangre, aquellos miedos, toxinas físicas, mentales, emocionales y ancestrales. Se puede hacer 7, 14 o 21 veces este ejercicio respiratorio. El segundo ejercicio de sanación consiste en la respiración acompañada con la visualización. Consiste en el mismo proceso anterior, pero visualizando una luz blanca, purísima, iridiscente. Al inhalar sentimos cómo esa luz blanca va interpenetrando nuestras células, átomos, electrones y órganos, nuestro mundo etérico, mental y emocional, y el campo áurico se va llenando de esa luz blanca, iridiscente, brillante, de prístina pureza. Y luego en la pausa inspiratoria se produce un intercambio bioquímico que va en la exhalación a permitir la liberación de todos aquellos átomos destructivos o átomos de naturaleza lunar. Al inhalar hemos de recibir átomos de naturaleza solar. Los átomos de naturaleza solar son átomos positivos, llenos de vitalidad, de energía, de optimismo, de verdad. Al exhalar liberamos los átomos de naturaleza lunar. La luna es como el sarcófago del planeta, donde se van acumulando todas aquellas efluvias, la cantidad de egoísmos, de lamentos, de pensamientos de separatividad, de ambición, afán de poder, y por ello es la oportunidad para liberar y descargar de nuestros 4 cuerpos inferiores esas efluvias o energías discordantes. Y por un proceso repetitivo y rítmico, cada vez vamos ingresando más átomos de naturaleza solar y poco a poco sentiremos cierta liviandad, cierto descanso en el momento en que percibimos cómo en la exhalación, después de la pausa inspiratoria, se van liberando todos los desechos del cuerpo. Esta es una etapa fundamental en el proceso de sanación: la respiración y visualización. En una tercera etapa le agregamos un ingrediente adicional, y es la expansión de nuestra llama inmortal, de la llama tripartita en el corazón, que no es algo simbólico, es una llama que está viva y latente en nuestro centro anahata, en el nódulo de Achoftawara. Y empezamos a sentir cómo esa llama inmortal comienza a pulsar
rítmicamente y se va expandiendo a sí misma con sus tres flamas azul, dorada y rosa, esos tres penachos, hasta cubrir completamente nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, que es el más expandido de todos, incluyendo el campo áurico. Y entonces, ya visualizando esa llama inmortal en nosotros, sentimos como el átomo simiente, nuestro átomo nous, el maestro interior, ese ser divino que llevamos en el corazón, comienza a crecer a sí mismo, se va expandiendo a sí mismo y va creciendo y creciendo y creciendo y se va interpenetrando en nuestros cuerpos internos y en el cuerpo físico. Es como sentir que ingresamos nuestro tronco en el tronco de ese ser divino, o ese ser divino va abarcando nuestro tronco, nuestra cabeza, nuestros pies y nuestras piernas, nuestros brazos y nuestras manos, hasta convertirnos en ese ser divino de luz que somos en realidad nosotros. Y entonces nuestros cuerpos sutiles y el cuerpo físico se convierten en ese momento en una especie de esponja muy fina que atrae todas las cualidades de perfección del ser divino perfecto que somos en el interno. Y allí desaparecerá gradualmente toda dualidad, toda limitación. Nuestros pensamientos empezarán a elevarse, a alcanzar un nivel vibratorio superior. Nuestras emociones y sentimientos empezarán a tornarse más sutiles, a depurarse, y llegará un momento en que empezaremos a pensar como el Cristo piensa, a sentir como el Cristo siente, a vivir de acuerdo a ese ser maravilloso que somos. Recordemos que la polilla le temía a la avispa, y de tanto temerle y pensar en ella, se convirtió en avispa. De la misma manera, aquel ser humano, aquel peregrino, aquel buscador, que piense el mayor tiempo posible en su ser superior, llegará un momento en que se va a convertir en ese ser divino. Pensar es crear. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. En eso en que tú piensas, en eso te conviertes. De tal forma que no hay un método más grande que ese para lograr no solamente la liberación de nuestras limitaciones, falencias, desarmonías, creencias limitantes, sino para lograr la libertad deseada. Porque en cada uno de los seres en este mundo solo existe un deseo, y es alcanzar esa libertad y esa felicidad. No hay una sola persona, por más limitada que sea, que no busque en el fondo la felicidad y la libertad. Solo que, dependiendo de su estado de conciencia, de su nivel vibratorio, cada uno lo hará a su modo. Y algunos buscan esa felicidad y esa libertad de acuerdo a una conciencia ególatra y material, pensando que el fin justifica los medios, que la consigna es dividir y triunfarás, y que si alguien se interpone hay que cortarle la cabeza. Pero detrás de toda esa tontería, lo único que hay es el deseo de libertad y de felicidad. Al principio, dentro de esa conciencia animal, o llamémosla de otra manera, no animal porque los animales son buenos, de esa conciencia primitiva, llegará un momento en que el hombre empezará a buscar un poquito más alto, a medida que va recibiendo los efectos de sus propias creaciones, porque toda causa tiene un efecto. Pensamientos, palabras, acciones, ideas, imágenes que se producen constantemente
en nuestro mundo mental, emocional e incluso nuestros actos físicos, necesariamente van a producir los consecuentes efectos. Es una ley infalible que funciona con gran exactitud en este gran universo y se manifiesta en todos los planos, tanto en el plano físico como en el plano mental, en el plano emocional y en el plano espiritual. Y entonces algunas personas se preguntarán, bueno, eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa si ya la enfermedad nos tomó ventaja? Y ya empecé a vivir experiencias anómalas, por ejemplo, diabetes, chorioretinitis. Ya se está presentando un cuadro de cáncer, o ya hay un desequilibrio casi que irreversible en nuestras células, artritis, enfermedades autoinmunes. Todo eso puede cambiar, porque nuestro cuerpo, como lo hemos dicho, es un servomecanismo, es una máquina, pero el amo de esa máquina es el espíritu, y no importa que hayamos llegado a extremos, podríamos revertir los procesos, ya que las células se están regenerando constantemente. Cada 24 horas están formándose nuevas células. Por lo tanto, llegará un momento en que al unificarnos a ese ser divino de luz, a nuestro ser crístico superior, el proceso comienza a revertirse, ya que la vibración de este ser entra en consonancia con nuestros cuerpos inferiores, y entonces todos esos átomos, electrones y células muertas caerán. Las células viejas y las células muertas irán cayendo y serán transmutadas por el fuego sagrado, y resurgirán nuevas células, átomos y electrones que corresponden a la etapa del hombre luz o del superhombre. El secreto de la salud, el secreto de la eterna juventud, el secreto de la vida eterna. Estudia lo suficiente. Medita más. Medita cada vez más. ¿Cuál será el tercero? Los pensamientos positivos, la actitud. Alimentación. Estudia lo suficiente, por lo menos 1 o 2 horas diarias. Leer aquellas obras y estudiarlas que han sido inspiradas por seres que han obtenido su propia realización. Medita cada vez más con mayor concentración y atención, pero la meditación va enfocada solamente a un objeto, y es la meditación en nuestra presencia, en nuestro ser divino. Por lo tanto, el secreto de la salud, de la eterna juventud, de la felicidad y de la libertad. Estudia lo suficiente, medita cada vez más
y piensa todo el tiempo en Dios. El Dios es la presencia yo soy, nuestro ser crístico individualizado. No importa las labores que tengamos que realizar a diario, tratar de mantener el poder de nuestra atención centrada en esa presencia, para regresar de nuevo a nuestra etapa original. Cuando bajamos del Sol y llegamos a un planeta, nuestra atención siempre estaba focalizada en esa mónada divina, en ese ser supremo. Pero llegó un momento en que se nos ocurrió sutilmente pensar algo así como esto: ¿qué pasaría si en lugar de centrar mi atención en mi presencia, enfocara mi mente y mi atención en otra cosa? Hagamos el ensayo. Y ensayando, nos fuimos apartando lentamente de esta realidad, de este ser supremo, hasta que empezamos a crear la llamada personalidad, el ego. ¿Quiénes somos en realidad nosotros? Somos espíritus de luz, luz eternal, luz en su totalidad, luz iridiscente y radiante, eternidad, belleza, perfección, todo lo que trae la luz eternal. Pero en el momento en que sutilmente dijimos, ¿qué pasaría si yo desviara mi atención hacia afuera y dejara de pensar en mi ser supremo? Entonces, en ese momento, creamos algo que se conoce como el ego, y es apenas una minúscula parte de la luz que somos. Pero en el momento en que surgió ese ego, esa personalidad, comenzamos solamente a creer que éramos eso, y nos olvidamos de todo lo demás. Y ahí fue donde comenzó la dualidad. Y caímos en el mundo de las formas, en el mundo de Maya, y entramos en la rueda de samsara. Porque al generar una serie de causas, comenzamos a producir una serie de efectos. Y entonces hubo necesidad de crear esa rueda de samsara, que fue generada por nuestra ignorancia primaria. Porque simplemente alteramos las leyes de la vida íntima, alteramos las leyes de la naturaleza. Entrando en la rueda del samsara, nos sometimos a ese mundo de Maya, al no ser. Pero como voluntariamente decidimos crear ese ego, de la misma manera y de manera voluntaria podemos disolverlo y volver de nuevo a nuestra propia naturaleza divina. ¿Alguna inquietud con respecto a este tema? Hoy en día ya la medicina declaró como enfermedades peligrosas enfermedades mentales, que anteriormente no se tenían en cuenta en la tabla de valores de las enfermedades, pero los países orientales y europeos están evolucionados, simplemente está apenas. O sea, para nosotros es difícil creer que una migraña es un estado esquizofrénico. Sí, entonces nos dejamos de ese tema como para que no necesita reflexión profesional. Ahora está declarado por algunos docentes que están recibiendo algunas concesiones financieras.
Desde luego. El estrés lo está mostrando como resultados. Así, claro. Todo a partir de allí, ¿no? Porque en el momento en que manejamos mal los estadios de la mente, podemos crear una distorsión en nuestras esferas mentales. Las esferas preconsciente, consciente, subconsciente, consciente continuo, supraconsciente, subliminal, la esfera acción o esfera universal. Al producirse el desequilibrio de nuestras esferas mentales y al desubicarse del lugar donde deben estar en el nivel físico y plasmático, las personas empiezan a ver la cuarta dimensión. Y a esos seres que ven la cuarta dimensión y escuchan esas voces dimensionales y ven esas formas, se les llama locos. Presentan un cuadro que se conoce clínicamente como conductas paranoicas o esquizoides. Pero en realidad lo que hay es una disfunción en sus esferas mentales por un mal manejo de energía. Algunos intentan convertirse en aprendices de mago, pero quien juega con fuego se puede quemar. Y también se desequilibran nuestros centros chakras y hay alteración entre los dos hemisferios, generándose problemas de lateralidad. Y a veces cuando se produce al nosotros tener un espíritu grande, pero un ego al que le hemos dado una gran importancia y pensamos que eso es todo lo que hay, además dentro del ego hay un pedacito del ego que se conoce como el intelecto. Por eso se ha dicho que el ego y el intelecto están muy, pero muy lejos de la verdadera naturaleza divina del hombre. Mientras sigamos pensando que somos esto, que somos el cuerpo, que somos el ego, que somos esos pensamientos o paradigmas que nos inventamos o que aceptamos como creencia limitante y que vamos en función del intelecto, seguiremos quién sabe por cuánto tiempo limitados a ese océano de nacimiento y muerte en el cual caímos por nuestra propia ignorancia. Existen también métodos poderosos de sanación y vamos a describirlos. Después de hacer un proceso psicocibernético como el que estamos realizando y llevando a cabo, podríamos seguir la misma metodología, hacer un cubrimiento del lugar para ayuda de alguna persona o para ayudarnos a nosotros mismos. Los curadores de la nueva era, primero que todo, deben lograr 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, la humildad. El segundo de ellos, el amor universal, el amor divino. El tercero de ellos, la fe iluminada. O sea, nunca pensar que nosotros somos sanadores. Somos instrumentos de sanación. Prestamos nuestras manos, nuestras facultades y ponemos todo el corazón en ese empeño. Hay una intención muy amorosa para ayudar a uno de nuestros hermanos. Y por otro lado debe haber confianza en que ese proceso funciona. Porque si surge la duda también es energía reconcentrada que va a producir un efecto. Perdón, yo pienso que la fe también radica en saber lo que somos, y sabiendo lo que somos, entonces sabemos que lo que hacemos funciona. Desde luego. Hay una herramienta poderosa. Y vieron el cubrimiento que hemos hecho hoy y todos estos días, ¿cierto? Cuando ya hemos hecho ese cubrimiento y hemos dado las gracias, podemos pedir un rayo de luz violeta.
y ver cómo ese rayo violeta crece y forma un cilindro de fuego violeta. Sabemos que el fuego violeta es eminentemente transmutador de todas las energías densas y limitantes, y tiene la capacidad de transmutar el odio en el amor, de transmutar la duda en la confianza, de transmutar la separatividad en unidad, de transmutar todos los pensamientos impuros y negativos en pensamientos positivos y optimistas. Y entonces vemos a la persona que queremos ayudar, que necesita la sanación del cuerpo o del alma, ingresar dentro de ese cilindro de fuego violeta. Pero no la vamos a ver con una cara de circunstancia, triste, acongojada, enferma, desvalida, sino que la vamos a ver como es, llena de vitalidad, de fuerza, con ese deseo de salir adelante, de superar esa limitación. Y luego entonces invocamos la llama violeta que ingresa por los vitres de sus pies, formándose en el interior del cilindro de fuego violeta un cilindro de llama violeta purísima. Y debido a la diferencia potencial que hay entre la llama y el fuego, observamos cómo esta persona comienza a girar. ¿Qué enfermedad se va a tratar? Puede ser las mal llamadas enfermedades de la mente, porque la verdad es que la mente jamás se enferma. Puede ser la persona que tiene un cuadro depresivo. Puede ser una persona que se siente infeliz. Puede ser una persona que está limitada por el sentimiento de escasez, de carestía o de pobreza, una de las grandes enfermedades del mundo. Y entonces vemos cómo comienza a girar, y en su proceso de giro se van liberando todas aquellas cristalizaciones, paradigmas de la mente que están muy enraizados dentro de sus vehículos y dentro de sus chakras y dentro de sus memorias, dentro de su registro acásico, y van saliendo para ser transmutadas por ese fuego violeta y pureza y perfección. Después de este proceso vemos cómo la persona sale de allí y vemos el gran cosmos descender un punto de luz blanco o un rayo blanco que se expande y forma un cilindro de fuego blanco. Y vemos ingresar a la persona allí como si se quitara un gran peso de encima. La vemos feliz, radiante, transparente, llena de vitalidad, de luz. Y pedimos la llama blanca que ingresa por los vitres de sus pies, como en el caso anterior, formando un cilindro de llama blanca purísima que produce una diferencia de potencial junto con el fuego, haciendo que la persona, como en el caso anterior, comience a girar. Y observamos cómo al principio el fuego y la llama se ven como de un color opaco, parduzco, pero a medida que va pasando el proceso y la persona se va integrando con esas energías, se va haciendo cada vez más transparente, más radiante, más brillante esa luz en ella. Después de ese proceso pedimos un rayo de luz verde y formamos lo que hemos denominado una camilla cósmica. Camilla cósmica. De flama verde. La flama verde tiene propiedades especiales de sanación. Y observamos cómo la persona ingresa allí recibiendo esa flama verde que penetra en sus átomos, electrones y células,
Y estando allí podemos nosotros ingresar en estados alfa de meditación, activamos los vitres de nuestras manos, invocamos con reverencia, amor y humildad la flama verde que se posa en los vitres de nuestras manos y empezamos a hacer una limpieza áurica en esa persona, liberando del aura todas aquellas efluvias, energías densas, pesadas, sus propios miedos. Vamos equilibrando sus chakras principales, Muladhara, Manipura, Swadhisthana, Anahata, Vichura, Agnyachakra y Chakra, de tal manera que se vayan alineando, porque en algunas personas los chakras están desalineados. Por ejemplo, suele ser que el centro Anahata se encuentra hacia el lado izquierdo o a veces hacia el lado derecho, o puede suceder lo mismo con el centro del plexo solar o el centro umbilical o el Muladhara, alguna disfunción por excesos o deficiencias energéticas que hemos generado a través del uso inadecuado de nuestros patrones de pensamiento y sentimiento en nuestras propias acciones. Y entonces vamos alineando los chakras y lo más importante, trabajamos para que giren en el sentido de las manecillas del reloj. Algunos chakras giran en sentido antihorario en algunas personas. Otros están incluso quietos o giran muy despacio. Entonces hay deficiencias energéticas que no llegan a los órganos, ni a las células, ni a los electrones, que los constituyen. Entonces la idea es volver a revitalizar y reactivar esos centros de energía, y luego pedimos perdón a las células por el mal uso que se ha hecho de la energía y la cooperación para que éstas trabajen nuevamente de manera equilibrada a través de los bioneurotransmisores, los neuropéptidos, y se empiece a generar nuevamente una química y una fisiología adecuada para establecer de nuevo el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Allí podemos, después de ese proceso, volver a activar los vitres de las manos, invocar la flama verde de nuevo, y ahora sí la vamos a dirigir al lugar que se encuentra localizado con una disfunción, y comenzamos a irradiar rayitos de luz verde o la flama verde dependiendo del caso. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de otitis media supurativa, dirigimos la energía directamente a su oído izquierdo o derecho donde esté el problema, y vamos sacando la cantidad de flema que se ha generado allí, o las bacterias que hay allí, o aquellas sustancias tóxicas en ese individuo. Volvemos y activamos de nuevo los vitres de nuestras manos, y como se trata de una infección, podemos trabajar la luz verde y plateada, y la irradiamos en forma de rayos, matando esas bacterias, equilibrando esos órganos, y luego lo que vamos a hacer es pedir la luz verde y oro rubí para desinflamar. El problema de la otitis media supurativa, los problemas de migraña generalmente están dados por la inflamación de los nervios, y en este caso de las células, que no se están moviendo adecuadamente. Las células están conformadas por átomos, y los átomos están constituidos por un núcleo alrededor de los cuales hay orbitales, y en esos orbitales están girando los electrones, y dentro está el protón y su contraparte el positrón, el neutrón y su contraparte el neutrino, y alrededor del átomo van girando los electrones con su contraparte en cuarta dimensión llamados negatrones. ¿Se imaginan que nuestro sistema solar estuviese pegado al sistema solar vecino y los planetas empezaran a rozarse unos a otros? Sería el caos. Y eso es lo que sucede con las células cuando hay una disfunción física, emocional. Y entonces lo que vamos a hacer es empezar a separar con la luz verde y oro rubí esas células para que tengan su propio espacio interorbital y ya no haya más roce entre unas y otras, y además se vayan desinflamando. Y por último, invocamos la luz verde y dorada y la irradiamos alrededor del órgano, de las células,
dando las gracias por la contribución que están haciendo para la sanación de ese órgano y agradeciendo a las inteligencias superiores que nos han enviado esas energías y nos han asistido, porque en ese proceso de sanación nuestros hermanos mayores acuden cuando les llamamos, y el mismo ser crístico de la persona a quien le podemos incluso pedir permiso para que coadyuve en el proceso de sanación y le ayude a esta hermana o a este hermano a descorrer los velos, a iluminar su mente, a despertar su conciencia, a encontrar el verdadero sentido de la vida, la finalidad de su existencia, para que cese la causa que produce esa disfunción o enfermedad. Y luego al final, viendo cómo la persona se libera de la camilla cósmica, la vemos ingresar en una esfera de luz rosa y rubí. Radiante, feliz, renovada, de vuelta a la vida, y alrededor de la esfera rosa y rubí, una pirámide de luz blanca, y alrededor de la pirámide de luz blanca o dorada. La pirámide puede ser dorada, por ejemplo, si la persona está deprimida o tiene un cuadro de depresión aguda o una sintomatología de paranoia, esquizofrenia, daño cerebral, retraso mental, o como se le quiere llamar dentro de los términos que ha utilizado la psiquiatría y la psicología. Si hay mucha depresión, desilusión, rabia, pues una pirámide dorada caería muy bien. Si no es tan grave la cosa, pues podemos trabajar la pirámide blanca. Y al final la pirámide azul para proteger todas las energías entrantes. Y en ese nivel podemos hablarle desde nuestro Cristo interior a su Cristo interior. Y en lugar de perder el tiempo clamándole a un Dios inexistente que está fuera de la presencia, sino que lo imaginamos por allá en un cetro, sentado en un trono, con un cetro, una corona y una túnica blanca, y lo vemos como un Dios castigador y vengativo, o incluso como un banco, y que en realidad no existe, porque no hay ningún Dios que esté por allá en el espacio sideral en algún trono de esos, que es totalmente imaginario, sino que el Dios real está más cerca que nuestra propia respiración y nuestras propias pestañas. Y entonces desde nuestro Cristo nos dirigimos a su Cristo y le hablamos: magna presencia de Dios, yo soy en este ser, te amo, invoco tu poder consciente, tu amor y tu sabiduría, haz que todo se le ajuste a esta hermana o a este hermano, que reciba la paz y el descanso que tanto necesita. Mira, amantísimo hermano Pedro, o amantísima hermana Carmen, o como se llame. En el nombre de mi amada presencia de Dios, que yo soy, te doy el poder de controlar tus miedos, tus dudas, tus temores, tus angustias, ansiedades y resentimientos. Buscad, amantísimo hermano o hermana, primero el reino de Dios y su justo uso, y todo lo demás se os dará por añadidura. Amantísimo hermano, durante años habéis venido pensando e imaginando que todas vuestras limitaciones, que toda vuestra pobreza espiritual es a causa de la mala suerte. Pero he de decirte, amantísimo hermano, que la suerte y el azar no existen. Son simplemente tus propios pensamientos,
tus creencias limitantes y los sentimientos que les imprimes la causa de tu propia limitación, de tus desgracias presentes y futuras, y en la medida en que reconozcas y aceptes tu realidad, porque sois un ser maravilloso, un ser de luz, de gran belleza, en el cual el Padre ha puesto todas sus esperanzas. Por lo tanto, amantísimo hermano, es hora ya de que tires ese bastón al cual te has aferrado por largos años. Es hora de que te hagas cargo de tu propia vida, de tu propia evolución. Yo soy la presencia llevando a este hermano al logro de la paz, de la armonía, de la verdad, de la felicidad, del entendimiento, de la comprensión. Amantísimo hermano, te envío la plenitud de mi amor divino para bendecirte y desearte que prosperes. Y es la mejor forma, porque hablarle a la conciencia externa es hablarle al ego, del cual estábamos hablando. Y el ego siempre quiere salirse con la suya. Además, el ego siempre quiere tener la razón. Y por más que le insistamos y le digamos, pero mira, ¿no te has dado cuenta los decretos que estás generando a diario? Todo el tiempo vives diciendo que no puedes, que eres incapaz. Y entonces ese ego comienza a buscar las razones más intrincadas para demostrar que eso no es así, sino que es la mala suerte. O que la razón por la cual vive esa situación es a causa del gobierno, o es a causa de las circunstancias climáticas, o es a causa de la actitud. Nos quejamos de todo, porque si hay calor, el calor me sofoca. Si hace frío, qué frío tan terrible, me va a dar constipación, catarro. Si vivimos en una gran altitud, en Bolivia, en La Paz, 4.000 metros sobre el nivel del mar, por eso sufro hipertensión. Pero si estamos a nivel del mar, las alergias me matan. Todas esas son excusas. Es una huida, pero esa huida lo único que hace es acrecentar más las culpas y los miedos. Por lo tanto, a través de la medicina cósmica del alma podremos prestar un gran servicio para nosotros, para nuestros semejantes, e incluso llevar a cabo un proceso de autosanación, siguiendo este mismo modelo que ha sido inspirado por el Gran Todo, por el Ser Supremo a través de sus mensajeros, los hermanos mayores o maestros de la hueste ascendida, que han buscado durante mucho tiempo medios y maneras para ayudar a la humanidad recalcitrante a salir del lodo de la creación humana, con la esperanza de que algunos de esos seres descorran sus velos, iluminen sus mentes, abran sus conciencias y se den cuenta cuál es el verdadero sentido de su vida y la finalidad de su existencia, que no es más que la de aceptar, reconocer y entender que no somos esta materia física, sino que somos seres perfectos a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo. ¿Alguna pregunta o inquietud? Jorge, el chakra raíz o el tema sexual ha generado en la raza humana grandes avances o graves problemas como las guerras. Ese chakra raíz, viéndose desde el punto de vista sexual, hoy en día vemos cómo está creando conflictos entre hombres y mujeres por aquellas relaciones que se tuvieron muchísimos años allá, y vemos ahora cómo cineastas, médicos, abogados, gente del común están siendo encarcelados en cierta forma por una relación anterior que se tuvo. Desde ese punto de vista de la medicina cósmica,
¿cuál debe ser entonces la mejor actitud que se debe tener para el manejo de esa energía del chakra raíz, que como sabemos es el chakra principal y que sostiene todos los demás chakras, si así lo entiendo bien? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿por qué en algunas ocasiones se dice que la enfermedad de X o Y persona debe sufrirla porque puede ser un proceso karmático que debe cumplir y a través de ese purificarse? Y si hay alguien, algún hermano que quiere curarlo y le elimina esa enfermedad, entonces se cree que esa persona va a ganarse ese karma negativo. Y la tercera, ¿cuál debe ser la disposición o la actitud del paciente que uno esté tratando en medicina cósmica? ¿Debe estar presente? ¿Debe estar acostado? ¿Debe estar sentado? ¿Cómo podemos manejar el paciente en ese sentido? Y la cuarta, Jorge, generalmente tenemos nosotros la costumbre de estar pensando negativamente, y aquel ser que le hacemos el tratamiento para un cáncer y se le curó el cáncer, va a continuar con esos pensamientos enredados, discordantes, y otra vez vuelve y le aflora el cáncer en lo que se ha llamado una metástasis, y es porque continuó con sus pensamientos. En esta técnica, ¿cómo podemos hacer para que definitivamente ese hermano no continúe con esos pensamientos y haciendo manifestaciones de cáncer en otras partes del cuerpo? Si no necesariamente tiene que ser el cáncer. Lo que sí es claro es que muchas personas necesitan la enfermedad. Y por más que se les ayude en un proceso de sanación de su espíritu, sanación de la mente, de sus emociones y del cuerpo físico, son espíritus recalcitrantes que vuelven a generar las mismas causas que provocan sus disfunciones. Llámese pobreza, llámese depresión, llámese alguna enfermedad, por ejemplo la artritis o las enfermedades autoinmunes, cualquier enfermedad. Entonces, mientras no se corte la causa que genera esa situación, pues la persona va a volver nuevamente a recaer. Igual, este proceso se lleva a cabo especialmente procurando no tanto curar el cuerpo, sino sanar el alma, trabajando sobre la causa que produce ese desequilibrio y esa disfunción, pero eso sí, respetando el libre albedrío de las personas. En el caso, por ejemplo, del Maestro Jesús, muchos seres fueron sanados con la intervención de este hermano, pero volvieron a recaer nuevamente en sus hábitos, en sus errores convertidos en hábito. Cuando volvemos a recaer en lo mismo, pues estamos generando los mismos efectos que provocan dichas causas. Y en ese caso nada podemos hacer al respecto. Hay eventos en donde las personas han generado situaciones de enfermedad que están dentro del contexto del karma. Y no sería loable ayudar a sanar a una persona, por ejemplo, que está cuadripléjica en una silla de ruedas, porque de alguna manera es la forma como esa persona pactó reivindicarse con la vida y liberarse de una culpa por situaciones que generó en el pasado. Pero sí se le puede ayudar en otro aspecto, y es justamente la sanación del espíritu. Desde el punto de vista espiritual, no se considera un chakra más importante que el otro. En realidad, nuestros chakras son ruedas giratorias, poseemos 970 chakras. Están dentro de ellos los chakras mayores, 7 principales, los chakras intermedios, 96 de ellos, y los chakras menores, que son los neutronios citobáricos. Algunos están en los vítres de las manos, en las plantas de los pies, y regulan metabólicamente el funcionamiento de todos los órganos. Cuando ya el discípulo pasa más allá de la tercera gran expansión de conciencia, se empieza a darle importancia a la energía Kundalini, que está justamente en el chakra raíz, y que a la larga nos ayudará a lograr la eterna juventud y belleza. Pero antes de eso necesita haber superado todo lo que tiene que ver con su sexualidad, los impulsos sexuales mal canalizados,
Porque para elevar esa energía no hay que reprimirla. Algunos piensan que el cambio se da a través de la represión. Será un tema que trataremos en nuestra charla de transmutación o la ciencia de la transubstanciación posteriormente. Por otro lado, en el servicio, ha de hacerse el servicio hacia nuestros hermanos de manera desinteresada y amorosa, pero sin echarnos las cargas que no nos corresponden. El mejor servicio que podemos brindarle a un ser humano, no importa las condiciones en que viva, es ayudarlo a despertar la conciencia. Es pedir para que ese hermano se transforme, no pedir para que no perezcan. Algunos seres claman a Dios para que sus hijos, sus seres queridos, sus padres, no vayan a perecer en el terremoto que se avecina, o en la inundación que se prevé, o en este momento de caos. Nuestra finalidad no es pedir para que los cuerpos no perezcan, es pedir para que esos espíritus no perezcan, sino pedir para que haya un despertar en las conciencias. Mientras no haya un despertar de conciencia, no habrá un cambio. La señora que se la pasaba orando con gran devoción y con gran fe al Ser Supremo, al Maestro Jesús, a la Madre María, pidiendo para que su hijo dejara el alcohol o las drogas. Y muchos años haciendo esa plegaria, pero no veía resultados. Cada vez veía cómo este hermano se iba hundiendo más y más y más. ¿Qué falló? Si se supone que todo pedido aquí exige respuesta ya. Sencillamente el método que utilizó. Porque si hubiese pedido desde un comienzo, Padre Celestial, te pido por este ser, para que logre un despertar de su conciencia, e incluso hablarle a su propio ser crístico, que es el jefe, nuestro administrador, nuestra casa del tesoro, amada presencia yo soy, amado ser crístico, en este hermano o en esta hermana. Te amo infinitamente, invoco tu poder consciente y te ruego para que asumas el comando en la vida de este ser, llevadlo hacia la perfección y mantén vuestro dominio allí para siempre. Montad guardia en este hermano y ayudarlo a iluminar su mente, a que sus velos caigan gradualmente, su mente se ilumine y su conciencia se despierte. Y lo demás vendrá por añadidura. Ya no nos importa pedir para que cese la adicción por una cosa o por otra, sino que simplemente en el momento en que esa persona recapacite, abra conciencia, se descorran sus dedos, su mente se ilumine, tomará una decisión favorable de acuerdo a su libre albedrío. Buenas noches. Muchas gracias.